Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Bible Time. En este episodio explicaré el tiempo cronológico del rey Ezequías. ¿Cuándo empezó a reinar Ezequías? Desde este punto la cronología bíblica comienza a modificarse y sincronizarse con la línea de tiempo asiria. El reinado de Ezequías generalmente es datado alrededor del año 715 a.C. Este es un esfuerzo desesperado por alinear o sincronizar la línea de tiempo de Israel con la línea de tiempo asiria, destruyendo el tiempo cronológico registrado en el libro de Reyes y Crónicas. Ahora averigüemos el tiempo de reinado de Ezequías. Josías empezó a reinar en el año 639 a.C. Él murió en el año 31 de su reinado en el 609 a.C. en Megiddo. Amón empezó a reinar en el año 640 a.C. y él reinó 2 años. Manasés empezó a reinar en el año 694 a.C. y él reinó 55 años. Ezequías empezó a reinar en el año 722 a.C. y reinó 29 años. Recuerden que se debe contar de forma inclusiva. A la derecha tenemos los reinados desde Ezequías hasta la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. Desde el año 722, cuando comenzó a reinar Ezequías, la cual reinó 29 años, Manasés empezó a reinar en el año 694, Amón en el 640, Josías en el 639, Jehoacás en el 609, Jehoiaquín en el 608, Jehoiaquín en el 598 y reinó 3 meses, Sedequías en el 597 y Jerusalén destruida en el año 587. Sedequías empezó a reinar desde el primer mes del año. Recuerden que en los videos anteriores explicaba de que en Babilonia todavía era el último mes del año, mientras que en Judea era el comienzo del año. En hebreo es Teshuvah Hashanah, el retorno del año. Sedequías empezó a reinar desde el año 597 y el año 11º de su reinado fue en el 587. Ahora vamos a contabilizar desde Josías hacia atrás. Josías es nuestro fundamento aquí en la cronología. Josías reinó 31 años desde el año 639. Amón reinó 2 años desde el año 640. Manasés 55 años desde el año 694. Y Ezequías 29 años desde el año 722. Recuerden que debemos contar de forma inclusiva. Cuando hacemos la búsqueda en Wikipedia o en cualquier enciclopedia en el mundo, vamos a encontrar que Ezequías empezó a reinar aproximadamente desde el año 716 a.C. Pero esto se debe a que la cronología bíblica la quieren sincronizar o alinear con la cronología asiria. Por esta razón no vamos a encontrar el año correcto cuando Ezequías comenzó a reinar. El primer acontecimiento durante el reinado de Ezequías fue esta profecía durante el tiempo del profeta Yeshayahu. El profeta Isaías tiene una revelación en el año que murió el rey Acaz. Y le dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá la víbora, y su fruto serpiente voladora. Esta profecía no está claramente de quién habla. Hay dos interpretaciones en la actualidad que podría referirse al rey de Asiria que había muerto o al rey de Judea, Ahaz. De acuerdo al año que murió Ahaz, fue en el año 722 a.C., cuando empezó a reinar Ezequías. Ese fue el mismo año cuando murió el rey Shalmaneser de Asiria. Probablemente es correcto que el primer año de Ezequías, cuando murió Ahaz, fue el año cuando murió Shalmaneser. Pero veremos más adelante
la deportación de Samaria por el rey de Asiria. Dice que al cabo de 3 años, es decir, desde el año 4 de Ezequías hasta el año 6 de Ezequías, Samaria fue tomada. De acuerdo al tiempo bíblico, a esta cronología que estamos siguiendo estrictamente como está escrito en el libro de Reyes y Crónicas, en el año 6 de Ezequías fue el año 717 a.C. Pero de acuerdo a los registros históricos de Asiria, fue en el año entre 722 y el 721. Aquí tenemos una diferencia de 5 años. La cronología asiria nos dice pues, que fue en el año 722 la toma de Samaria y la deportación y destrucción del reino del norte, pero en el libro de Reyes y Crónicas nos dice que fue en el año 717 a.C. En este punto debemos conservar las dos líneas de tiempo. No debemos sincronizar. Si nosotros queremos forzar que ese año sexto de Ezequías sea el año 722, forzarlo y sincronizarlo con el tiempo de Asiria, vamos a destruir toda la línea de tiempo que tenemos en la Biblia. Ahora, tenemos también otro acontecimiento histórico, que durante el reinado de Ezequías, Tartán sitió Ashdod y la tomó. Se conoce históricamente que esta ciudad tomó 3 años, es decir, desde el año 713, 712 y finalmente en el 711, cuando se tomó esta ciudad de los filisteos. Y claramente podemos ver en el profeta Isaías que él estuvo desnudo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Aquí aparentemente este tiempo del 713 al 711 encaja perfectamente porque está después de la deportación de Israel en el año 6 de Ezequías y está antes de la campaña militar de Sennacherib en el año 14 de su reinado. Luego tenemos otro acontecimiento y es el principal de todos, que en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. De acuerdo al registro bíblico nos dice que fue en el año 14, que corresponde al año 709 a.C. Pero según el registro asirio se establece esa tercera campaña militar asiria de Ezequías alrededor del año 701. Tenemos una diferencia de 8 años desde el año 709 según el registro bíblico al año 701 según el registro asirio. Pero ¿qué hacemos aquí en esta diferencia? No debemos forzar ninguna de las dos ni alinearlas. Si alineamos la asiria con la bíblica, vamos a destruir la línea de tiempo asiria. Si hacemos lo contrario, tomamos la bíblica y la ponemos en el año 701, vamos a destruir la línea de tiempo de Israel. No debemos sincronizar una con la otra, se deben quedar tal como están. Ahora, esta campaña militar 701 a.C., según el registro asirio, no concuerda con el año de reinado de Merodach-Baladán. Merodach-Baladán reinó en el año 703 durante 9 meses. Y sabemos que según el registro bíblico, Merodach-Baladán le envió cartas al rey Ezequías porque él escuchó que se había sanado. Y eso fue después de la campaña militar de Sennacherib. Es decir, ni el mismo registro histórico concuerda con el acontecimiento o el evento registrado en la Biblia. Este es un punto importante en la cronología y en los años sabáticos, porque el profeta Isaías le dice que en ese año van a comer de lo que nace de sí mismo y en el segundo de lo que nace sin haber sembrado del año anterior. Y en el año tercero sembrarán y segarán y plantarán viñas. Esa señal fue dada cuando el rey Sennacherib sitió a Jerusalén en el año 14
En el año segundo, que fue en el año 15, ese año no pudieron sembrar y por lo tanto el año 16 tuvieron que comer de lo que nació por sí mismo en la tierra. Ese año 16 sí era permitido sembrar y por consiguiente en el año 17 en la primavera podían plantar las viñas y comer de sus frutos y cegar los trigos y la cebada. Esto aparentemente nos quiere mostrar de que hubo un año sabático y un año jubileo durante esos 2 años de reinado, entre el año 15 y el año 16 de Ezequías. Pero si lo vemos desde el registro cronológico asirio, nos va a dar una diferencia de 8 años. Debemos seguir tal como está registrado en el registro bíblico. Ahora, Ezequías fue después de la campaña militar de Sennacherib. Él se enfermó y le oró a Dios por su recuperación. Y el profeta Isaías llegó y le dijo: Dios va a añadir a tus días 15 años y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Sabemos que eso debió haber ocurrido en el año 15 de su reinado, porque su campaña militar fue en el año 14. En el año 15 se enferma Ezequías y le da 15 años más. Desde el año 15 de su reinado hasta el año 29 tenemos 15 años. Ahora, en este tiempo Ezequías no tenía descendencia, porque su hijo nacería en el año 18 de su reinado. Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años de edad. Si restamos 12 años desde el año 29 hacia atrás, nos da en el año 18 cuando nació Manasés. Por esta razón, Dios le dijo: vas a morir, Ezequías. Pero él oró y rogó y se le dio 15 años más. Por esta razón, nació uno de los peores reyes que ha tenido Israel. La campaña de Sennacherib contra Ezequías en el año 701 no encaja con el reinado de Marduk-apla-iddina en 703, ni con el reinado de Tarhaka, que empezó a reinar desde el 690. Esta campaña, según el registro bíblico, fue en el año 709, pero según el registro asirio fue alrededor del año 701. La destrucción de Samaria fue en el año 722 o 721 según el registro asirio, pero según el registro bíblico fue en el año 717. La campaña contra Ashdod durante los años 713 y 11 encaja bien con el reinado de Ezequías y el registro bíblico. Ahora vamos a ver el tiempo de reinado nuevamente de Sennacherib, Marduk-apla-iddina, que es Merodach-baladán, y Tarhaka, que es el Tirhaka registrado en la Biblia. Estos reinados no concuerdan con el evento histórico registrado en la Biblia, porque en el año 14 de Ezequías, que fue en el año 709, no concuerda con el reinado de Sennacherib, que empezó en el año 705, no concuerda con el reinado de Marduk-apla-iddina, que reinó del 722 al 710 y luego reinó 9 meses en el año 703. Y Tarhaka empezó a reinar desde el año 690. Ninguno de estos 3 reyes, incluyendo Ezequías, concuerdan sus reinados cronológicamente. Pero la solución aquí es que debemos dejar las fechas tales como están registradas y de ninguna manera sincronizarlas o elegir la cronología asiria como generalmente se ha hecho. Ahora la pregunta: ¿cuál es la fecha correcta? La fecha correcta, por supuesto, debe ser la que está registrada en la Biblia, pero esto no quiere decir que debemos eliminar las fechas históricas. Las fechas bíblicas y las fechas históricas se deben dejar como están registradas, sin adulterarlas, sin cambiarlas. No debemos sincronizar una línea de tiempo con la otra como se ha hecho. Por eso encontramos las diferencias de muchos años cuando vamos a Wikipedia o vamos a enciclopedias a saber el tiempo
cuando empezaron a reinar estos reyes, y vamos a encontrar muchos años de diferencia, incluso hasta corregencia entre ellos, la cual no habla nada de eso en la Biblia. La destrucción de Samaria fue, según la cronología siria, en el año 722, según la cronología bíblica, en el año 717. La campaña de Sennacherib fue, según la cronología siria, alrededor del año 701 y según la cronología bíblica, en el año 709. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y suscríbete a mi canal. Bendiciones para todos.